Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a trabajar la bioquímica. Bien, ese es nuestro tema virtual de hoy. Nosotros sabemos que la bioquímica nace producto de que la biología pide auxilio a la química para que pueda generar nuevos conocimientos. La unión de estas dos ciencias entonces formará a la bioquímica. Y la bioquímica busca generar nuevos conocimientos de elementos químicos, de moléculas, finalmente de sustancias que están hechas principalmente de átomos. ¿Ok? Ahora, los átomos son diversos. De acuerdo a los protones que tenga el núcleo, pueden ser distintos los átomos. Por ejemplo, un núcleo con un protón será un átomo de hidrógeno. Bien, entonces vamos a estudiar a los bioelementos, la clasificación de estos bioelementos, las funciones de los bioelementos y a las biomoléculas. Bioelementos y biomoléculas son pues aquellas sustancias propias de seres vivos. Es por eso que llevan como prefijo el término bio, que significa vida. Entonces vamos a ver que los bioelementos son los elementos químicos presentes en los seres vivos. Resulta que de los 109 elementos químicos que hay en la totalidad, 27 están presentes en los seres vivos. Y a ellos se les conoce como bioelementos. Cuando estos bioelementos se unen, entonces forman una sustancia más compleja, a la cual llamamos molécula. Como es el caso de que bioelementos se han unido, la sustancia se llamará biomolécula. ¿Ok? Las biomoléculas vamos a dejarlas un momento porque primero vamos a trabajar a los bioelementos. Entonces, los bioelementos se clasifican de acuerdo al porcentaje que tiene presencia en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los primarios, tenemos que el porcentaje es 97%. ¿Ok? En el caso de los secundarios, tenemos que 2.9%. Y en el caso de los oligoelementos, 0.1%. Si tú sumas, completan el 100%. Los más abundantes son los primarios. Luego, los secundarios y finalmente los oligoelementos son los que están en ínfimas cantidades. ¿Ok? A los primarios también se les conoce por eso como organógenos o plásticos. A los oligoelementos, en cambio, se les llama traza, ya que están en cantidades muy pequeñas. Bueno, ¿quiénes son los primarios? Los primarios pueden ser básicos o pueden ser complementarios. Los básicos son los que están en mayor cantidad. Ellos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y están en mayor cantidad, 96%. Mientras que los complementarios son el fósforo y el azufre. Y ocupan el 1%. ¿Ok? Bien, en el caso de los secundarios tenemos aquí 5 elementos químicos. Son sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. Ellos están en el cuerpo en un 2.9%. Y los oligoelementos que están en ínfimas cantidades, ¿a quiénes tenemos aquí?
a la mayoría de bioelementos. Tenemos aquí al manganeso, al silicio, al cobalto, flúor, hierro, yodo, zinc, ¿ok? Y muchos elementos más que no estoy mencionando, ¿ok? Como por ejemplo el molibdeno, el cromo, el cobre, ¿ok? Bien, creo que hasta ahí es suficiente de la clasificación. Bueno, ahora vamos a entrar a estudiar las funciones de estos bioelementos. De hecho, es por eso que los bioelementos son importantes, porque cumplen una función en el cuerpo del ser vivo. Por ejemplo, equilibrio hídrico se refiere a la regulación de los niveles de agua que hay en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo humano necesita estar siempre en equilibrio, ya sea de temperatura, ya sea de vitaminas o de alimentos, y en este caso de agua. ¿Cuánto de agua debe tener nuestro cuerpo? Un 60%. De nuestro cuerpo tiene que ser agua, ¿ok? Pongo H2O, que es la fórmula química del agua. Esto variará de acuerdo a la edad que tenga la persona, a la grasa corporal que tenga la persona. Bien, ahora, este 60%, chicos, sería pues lo general que debería tener una persona. Y si tuviera más o menos, entraríamos en un desequilibrio. Por lo tanto, hay elementos químicos que permiten que se mantenga este porcentaje. ¿Quiénes son? Son tres: el sodio, el potasio y el cloro. Ellos permiten un correcto equilibrio de agua, ¿ok? Ahora, dentro del cuerpo humano hay células, como las que ven aquí de color anaranjado. Dentro de las células hay agua, así como también fuera de las células. En ese caso, tenemos un espacio intracelular y un espacio extracelular. Intra significa dentro y extra significa afuera. ¿Cuánto de agua hay dentro de la célula? 40%. ¿Ok? Y fuera de la célula, por lo tanto, 20%. De tal modo que dentro de la célula hay más cantidad de agua que afuera. Ahora, afuera de la célula tenemos a dos elementos químicos. ¿Cuáles son? Sodio y cloro. Y dentro está el potasio. Estos elementos químicos en el medio acuático tienen carga. Por lo tanto, ya no son átomos neutros, sino son iones. Un ion es un átomo con carga. El sodio, por ejemplo, tiene carga positiva, el cloro carga negativa y el potasio tiene carga positiva. Al sodio, entonces, se le conoce como el principal catión extracelular. Al cloro, principal anión extracelular. Al potasio, principal catión intracelular. Cuando está cargado positivamente se llama catión y cuando está cargado negativamente se llama anión. Bien, estos tres elementos químicos o bioelementos, mejor dicho, se encargan pues de que
el medio extracelular siempre tenga un 20% de agua y el medio intracelular 40%. ¿Ok? Bien. Pasemos por aquí. Función estructural. Los bioelementos forman parte de estructuras importantes en moléculas del ser vivo y también en órganos y tejidos del ser vivo. Por ejemplo, en esta proteína, bueno, y en todas las proteínas, vamos a encontrar 5 bioelementos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunas proteínas azufre. Entonces, gracias a estos bioelementos podemos formar proteínas. En el ADN también encontramos bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. En la hemoglobina, ella es una proteína que está en la sangre y permite que la sangre se oxigene. La hemoglobina necesita de un bioelemento, el hierro. Para cumplir su función necesita hierro. Es por eso que recomiendan consumir hierro cuando tienes poca hemoglobina. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay poca hemoglobina en la sangre de una persona? Aparece una enfermedad llamada anemia. La anemia trae como consecuencia que la persona se sienta cansada, que tenga mucho sueño y que tenga poca energía. Entonces, para prevenir la anemia debemos fácilmente, la solución es consumir hierro. El hierro que encontramos en las vísceras e incluso ahora en galletas. Bien, la hemocianina, otra proteína, pero ya no de la sangre, sino de los insectos. Permite también que el líquido de los insectos, llamado hemolinfa, ¿no?, pueda oxigenarse. De esa manera el cuerpo de los insectos recibe oxígeno. La hemocianina entonces está hecha pues de varios bioelementos, pero el que destaca aquí es el cobre. Ese es el que queremos destacar, porque el cobre es el que permite que el oxígeno sea atrapado por la hemocianina y pueda ser trasladado hacia todas las células de los insectos. La vitamina B12. Para formar esta vitamina es necesaria este bioelemento, el cobalto. ¿Ok? Si no consumes cobalto en tu dieta, no formas vitamina 12 y por lo tanto eso produce anemia. ¿Ya? Clorofila. La clorofila es una molécula que importa porque atrapa la luz solar. Esa está en plantas y está conformada por magnesio. ¿Ok? El magnesio es un bioelemento muy importante en la clorofila para que cumpla su función. La tiroxina es una hormona fabricada por la glándula tiroides. ¿Ok? La tiroxina tiene entre sus componentes al yodo. La glándula tiroides está en constante absorción de yodo para así formar tiroxina. Necesitamos formar tiroxina para poder crecer. Cuando el yodo no ingresa a nuestro cuerpo, producto de que no lo consumimos, entonces la glándula tiroides crece para así absorber el poco yodo que hay en su medio. Y ese crecimiento de la glándula tiroides hace que nuestro cuello se vuelva más grande.
¿ok? Por lo tanto, cuando crece la glándula tiroides, se observa un abultamiento en el cuello, como si fuera un buche, ¿ok? A esa aparición del buche o por el agrandamiento de la glándula tiroides se le conoce como bocio. ¿Cómo prevenimos el bocio? Simplemente consumiendo yodo. Los huesos, ¿qué contienen en su estructura? Para su formación necesitan ellos del bioelemento llamado el calcio. ¿Y qué ocurre cuando no consumimos calcio? Pues sobre todo el problema viene en los bebés, ya que ellos tendrán unas piernas arqueadas. Eso es el producto de raquitismo. El raquitismo, entonces, ocurre por la falta de calcio. Simplemente hay que consumir calcio o hay que hacer que el bebé consuma calcio para evitar esta enfermedad. Luego, los dientes, ¿qué bioelementos tienen? Calcio también y flúor, ¿ok? Calcio y flúor. Bien, ahora pasemos a estudiar a las biomoléculas inorgánicas. Bueno, las inorgánicas son aquellas biomoléculas que o no tienen el átomo de carbono, o si lo tienen, pues está en pequeñas cantidades. También hay biomoléculas orgánicas. Estas sí tienen carbono en grandes cantidades. Así que vamos a encontrar entonces que las moléculas de las cuales vamos a hablar ahora tienen nada de carbono o muy poco carbono. Por ejemplo, el agua. El agua está hecho de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vamos a poner por aquí H2O. Entonces, no hay carbono en este caso. Y miren su molécula. La estoy graficando por aquí. Tenemos una esfera de color rosa que está representando el oxígeno y 2 pequeñas que representan a los hidrógenos. Cuando el hidrógeno y el oxígeno se unen por medio de enlaces covalentes, entonces ellos compiten por quién jala más fuerte a los electrones. Y resulta que siempre gana el oxígeno, ya que el oxígeno tiene mayor fuerza para jalar electrones. A eso se le llama electronegatividad. Entonces, el oxígeno siempre queda cargado de manera negativa, porque está jalando más los electrones, mientras que el hidrógeno queda con carga positiva. Ambos hidrógenos. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos que hay un lado de la molécula positivo y otro lado negativo. Y a esto se le conoce como dipolaridad. Por eso al agua se le dice molécula dipolar. Porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Además, eso permite que la molécula de agua pueda jalar moléculas con carga negativa y también con carga positiva, porque tiene ambos polos. O sea, tiene ambas cargas, mejor dicho. Y entonces tú sabes que lo positivo atrae lo negativo y lo negativo atrae lo positivo. Puede jalar ambas cosas. Y eso la hace un buen disolvente. De hecho, por eso es conocida como el disolvente universal. Porque casi toda sustancia
puede disolverse en el agua debido a la presencia de sus cargas posi y nega. Entonces el agua es conocido como el disolvente universal. Además hay que resaltar aquí que el agua es la molécula más abundante en el ser vivo. Así como el oxígeno era el bioelemento más abundante en el ser vivo, el agua es la biomolécula más abundante. Ahora, respecto a las sales minerales. Bueno, las sales minerales son biomoléculas muy diversas porque están formadas por distintos átomos. Entonces, vamos a encontrar sales minerales hechas de calcio, otras hechas de cloro, otras hechas de oxígeno. Son muy diversas. Vamos aquí a mencionar a aquellas sales minerales que funcionan como electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio y el cloro. Ellos son electrolitos, o sea, sustancias que viajan junto con el agua del cuerpo para que así puedan cumplir sus funciones. ¿Ok? Cuando perdemos, por ejemplo, cuando perdemos agua a través del sudor, también perdemos electrolitos. Y para hidratarme, entonces necesito consumir o beber agua, pero también beber estos electrolitos. Ahora, estas sales también forman estructuras duras, como por ejemplo, esto que es carbonato de calcio. El carbonato de calcio, ¿dónde está presente? Pues en las conchas. En las conchas como del caracol, las conchas de los choros. Bien, ahí está presente. También es una sal mineral. ¿Ok? También es una sal mineral. Bien, ahora los gases. Los gases, como obviamente su nombre dice, están en un estado, pues, en un estado más liviano, ¿no? Por ejemplo, está el oxígeno, el CO2 y el nitrógeno. En el caso del oxígeno es importante porque participa en la respiración celular. El CO2 es importante porque participa en la fotosíntesis. Bien, entonces el nitrógeno sirve para formar aminoácidos. ¿Por qué los aminoácidos son importantes? Ellos son las unidades de las proteínas. Entonces, al tener la planta estos aminoácidos, va a formar sus proteínas. Bien, luego tenemos los ácidos y bases. Estos dos son también moléculas muy diversas. La característica del ácido es ser agrio y la de la base ser amarga. Es una forma muy sencilla de distinguir un ácido de una base. Por ejemplo, un ácido es el jugo de limón y una base es el café. Bien, nosotros tenemos que para identificar qué es ácido y qué es básico, hay una ayuda que brinda el pH. El pH es una medida de la acidez que tiene una sustancia. Por ejemplo, el pH 7. Ese valor nos indica que nuestra sustancia es neutra, como la sangre.
pH de la sangre es 7.4. Significa que la sangre es neutra, ni ácida ni básica, sino neutra. Vamos a ponerlo por aquí. El pH, como ustedes ven, va de 0 hasta 14. Cuando está entre el valor de 0 y 7, entonces decimos que la sustancia es ácida. Por ejemplo, el pH 3, que es el del jugo de limón, ¿no? Sabemos que el jugo de limón es una sustancia ácida. O por ejemplo el pH del vinagre, que es 1, también es ácido. Lo mismo puede pasar para detectar a una base. La soda cáustica tiene un pH de 14, por lo tanto es una base. Bien, y así, muchas sustancias como el agua, como el bicarbonato, también pueden ser en ellas medido su pH. Y de esa manera clasificarlo si es ácido, neutro o básico. ¿Ok? Bien chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero pues que hayan entendido. Es más que nada información acerca de bioelementos y biomoléculas. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a hacer la práctica.